todos son eslabones de esta larga jornada que hemos emprendido hace ya 7, 8 meses. Esta debe ser la reunión número 20, siempre numerosa, y siempre vinculadas a varios temas que me gustaría muy brevemente, a propósito de recordar la veda intelectual que nos une, que hay un programa de discusiones, que ahora que digo la palabra intelectual, en primer lugar tiene que ser la revisión de esa propia palabra en relación a sus alcances, el modo en que arrastra distintas discusiones y el modo en que nos define con mayor o menor incomodidad. En segundo lugar, me parece que, pudiendo resumir algunas discusiones que han tenido lugar entre nosotros, no dedicamos mucho tiempo a examinar con más precisión lo que podríamos llamar en términos muy genéricos la crisis del capitalismo. Evidentemente, esta es un ámbito histórico de conmovedor, sobre el cual se producen todos los desafíos concebibles en relación a lo que sabemos respecto a esa crisis, y no solo cómo va a desarrollarse en la Argentina y cuáles van a ser las posiciones del gobierno y nuestras en relación a esta crisis. Como, evidentemente, todas las palabras están en juego, esto lleva, lo agrego de una preocupación personal, pero me parece que está presente en el ámbito de nuestras discusiones, cómo interpreta el gobierno estas palabras, y esto lleva a una observación que me parece que es necesario seguir discutiendo en torno al gobierno. ¿Qué tipo de gobierno es el gobierno de Kirchner o de los Kirchner? Evidentemente es un gobierno que tiene una lectura, es un gobierno que lee, en el sentido que interpreta la crisis mundial y se orienta en relación a ella con un bagaje muy sumario de percepciones. Ese bagaje sumario puede criticárselo o no, en realidad las críticas que se le hacen son las críticas de lo que llamamos muy genéricamente las derechas, pero en el conjunto de las intervenciones que hace el gobierno lanza toda clase de temas a la discusión. Muchos temas tienen raigambre de las tradiciones de las izquierdas democráticas, otros temas tienen la raigambre del desarrollismo. Muy claramente el gobierno se expresa sin aludir especialmente al periodo histórico que se llamó así en Argentina. Sin embargo, hay proposiciones de tipo desarrollista permanentemente. La palabra capitalismo muchas veces aparece como el foco de una alternativa que había que construir con el mismo nombre de capitalismo. Veo en esto toda clase de discusiones de gran interés, ¿no? Me parece que nos debamos soltar a esas discusiones. Al mismo tiempo, en el viaje a Libia, recuerda mucho los años 70, con proposiciones de tipo sur-sur y bloques históricos vinculados a ciertas remembranzas tercermundistas que no son aludidas por el gobierno de este modo. El gobierno tiene un sistema de alusiones oblicuas. Yo diría que es un gobierno de alusiones oblicuas. Muchas de ellas son muy interesantes y otras que no son tan interesantes, mucho menos interesantes o nada interesantes, se contradicen con las anteriores. De modo que en esa maraña de contradicciones yo las interpreto como interesantes. Es lo que nos trajo aquí interpretar como interesantes estas contradicciones. El conjunto de la oposición que hay en la Argentina es una oposición que se podría ligar a la tradición de la derecha conservadora de la Argentina, aunque no tiene ese nombre. De poco interesante esta situación. Esta situación es interesante por ser una contradicción abierta y, a mi juicio, interesante si no invoca nombres de una manera inmediata y literal. Pero el gobierno tiene la tendencia a invocar esos nombres como fruto de una lectura rápida y defensiva. Es un gobierno muy, evidentemente, a la defensiva. Esto me lleva, estoy retratando puntos de un debate, ¿no? A pensar qué es este gobierno en el seno de una sociedad argentina cruzada por toda clase de formas colectivas de reflexión, no declaradas como tales y forman parte de un atrincheramiento. Hay observaciones en relación a cómo se produce la cultura colectiva del miedo en la Argentina que se han hecho en otras reuniones de este tipo. Hay un interesantísimo artículo de Ricardo Foster en relación a eso, que me parece que son los temas que habitualmente tratamos, como la formación del sentido común en Argentina a través de los medios de comunicación, que es un tema lejos de estar cerrado. Es el gran tema que deberíamos seguir discutiendo. El gobierno ha detenido el impulso de la ley de radiodifusión. Evidentemente lo ha detenido por
el modo de lectura inmediatista que tiene el gobierno. Evidentemente pueden no parecer estos los tiempos para una ley de redifusión. Yo agrego, a mí me parecen tiempos para el debate y la promoción parlamentaria de una ley de redifusión en Argentina, pero agrego que el conjunto de normativas que debe tener esta ley en torno a la crítica explícita a la tradición monopolística que constituye los medios de comunicación en los últimos 30 años en Argentina, evidentemente también faltaría, para una reflexión más profunda, incluso no solo del gobierno, sino de grupos críticos como Carta Abierta, que se haga una historia del periodismo en los medios de comunicación en Argentina en ese mismo periodo, para interpretar los medios que se critican como los sujetos de una monopolización mediática y los que constituyen un tipo de opinión basada en un sujeto colectivo atemorizado, que en realidad tiene una particular recepción a las grandes hipótesis de los medios de comunicación, que es los temas de la corrupción, que es un tema evidentemente inmoral, los temas de ilegalidad, en un momento donde la producción de la ilegalidad es cada vez más profunda en toda Latinoamérica. O sea, la economía de la ilegalidad es una economía que de algún modo promueven los medios de comunicación y después critican. Estos temas llevan a reflexionar sobre la ausencia de una historia crítica de los medios de comunicación en Argentina, que tienen todo este tipo de conjunto de operaciones en relación a la promoción de una ilegalidad profunda en Argentina, que se basa en hipótesis sobre el miedo, el atrincheramiento, el modo en que se constituyen las fronteras de lo inteligible, lo admisible de una sociedad, y al mismo tiempo el modo en que, siendo instrumentos profundos de comprensión de esa ilegalidad, se origina una capa de moralidad, digamos así, de carácter milenario, digamos, donde se detecta corrupto, se detecta, que está fuera de una legalidad impuesta de un modo estrecho, y aquí el gobierno está totalmente desligado de discusiones más profundas de la historia de los medios de comunicación, que es una historia a esta altura del espíritu universal, digamos, y eso me parece que no puede estar ausente de la nueva ley de radiodifusión, de telecomunicaciones, como se la llame en la Argentina. El problema de la mentira, de la verdad, son todos temas que elevan el nivel de una discusión y que es necesario retomar en nuestro caso, porque no hay muchos lugares donde con independencia crítica y autonomía reflexiva se puedan tomar estos temas.